En este bloque tenemos el gusto de contar con la presencia del fiscal general de la provincia de Santa Fe, el doctor Julio Olazábal. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. ¿Se puede hacer algún, me imagino que sí, pero le pregunto igualmente, puede hacer un balance a 2 meses de la implementación del nuevo sistema de enjuiciamiento penal en la provincia? Sí, se debe hacer. Lo que pasa es que teñido de mucha provisoriedad, ¿no es cierto? Porque en realidad la implementación de un sistema como el que estamos intentando poner en marcha implica todo un proceso social, no es solamente el corte de una cinta, pero bueno, algo se puede estimar. Lo que nosotros podemos estimar es, lo primero yo diría que se está viendo en todos los fiscales que están trabajando en la provincia un empeño y una dedicación realmente muy importante, lo cual es muy bueno porque habiendo algunos problemas que nos faltan completar, lo están subsanando, lo están reemplazando con su empeño. Otra cosa que estamos viendo es ya mismo cómo se han acelerado los tiempos en algunas investigaciones. Una audiencia de prisión preventiva, que antes no eran audiencias, ¿no es cierto?, sino que eran audiencias escritas, lo cual le rompe la idea de la propia audiencia que es estar oyendo, se están celebrando en el curso de 4 días y antes eso llevaba un mes. A ver, cuente el ejemplo, porque tal vez alguna gente está quedando afuera. ¿Qué es una audiencia de prisión preventiva? A ver, el código prevé, las leyes en general, ¿no es cierto?, prevén que cuando una persona es objeto de una imputación, se puede pedir que se lo deje en una prisión preventiva, lo llamamos porque todavía no está condenado, si hay temores de que esa persona se escape. Si no, no, porque hay que esperar el juicio. Eso se debe resolver en una audiencia, pero como antes esa audiencia era escrita, llevaba fácilmente entre 15 días y un mes, solamente para definir si a una persona se la dejaba detenida o se la dejaba fuera. Bueno, eso ahora está ocurriendo en los siguientes tiempos. Lo detiene el fiscal, a las 48 horas está en audiencia y ahí el juez dentro de las 48 horas siguientes está celebrando y resolviendo la cuestión. En algunos casos, como nosotros los pedimos, satisfactoriamente para nosotros, dejando a la persona detenida. En otros casos no, pero bueno, tenemos que respetar la ley claro, y lo que deciden los jueces, ¿no es cierto? Bueno, esto es sorprendente que en 48 horas. Es sorprendente, y esto hay que evaluarlo muy positivamente si nosotros queremos vivir en una república, que las audiencias se están celebrando en forma verdaderamente pública y que la gente está yendo, no mucha, pero la gente está yendo, ustedes también, los periodistas, y están viendo qué es lo que ocurre. Yo suelo ejemplificar con lo que a nosotros nos enseñaban. O sea, neófitos o enterados son una especie de contralor de lo que sucede. Es que eso debe ser cuando, a ver, ustedes recordarán cuando los maestras a nosotros nos enseñaban allá en los primeros años de la escuela que el 25 de mayo de 1810 el pueblo estaba en la calle frente al cabildo y gritaba que el pueblo quiere saber de qué se trata. Nosotros teníamos un sistema judicial que el sistema impedía que la gente supiera qué es lo que trataba. Yo creo que ustedes mismos como periodistas lo deben haber padecido. Si ustedes no tenían un informante, alguien que les pasara algún dato de lo que ocurría dentro de tribunales, era muy difícil saberlo. Bueno, ahora están produciéndose las audiencias a puertas abiertas y va la gente, entran las víctimas, los defensores, bueno, llevan a sus imputados que tienen que estar presentes y va el periodismo. Esto a mí me parece un cambio cualitativo enorme, enorme, porque además están también oyéndole al juez cuando el juez dicta la resolución. Entonces ahí se entera, a ver, ¿esto que se está resolviendo es una perversidad de los jueces? ¿O es algo que uno razonablemente se da cuenta, bueno, está pasando porque nadie quiso hablar o porque hubo tal o tal evento? A mí me parece que eso es algo muy importante. Y ahí en esa audiencia, ¿no? Está la posibilidad de escuchar al fiscal, está la posibilidad de escuchar y valorar la prueba colectada hasta ese momento y también ahí se puede escuchar al querellante, si alguien se ha constituido como querellante. Exactamente. El desarrollo de esa audiencia es lo siguiente. El fiscal ya ha ordenado la detención si correspondía del imputado. Lo hace comparecer y ahí entonces él, oralmente, porque esto también es importante,
para que esto pueda ser transparente como se quería, tenía que ser oral, de modo tal que cualquiera pueda entender lo que se dice. Si a nosotros, cualquiera de nosotros nos dicen, anda a leer el expediente, difícilmente íbamos a leerlo. Bueno, el fiscal pide la prisión preventiva del sujeto y expone por qué. Dice, bueno, tengo estos elementos, los sorprendimos con las manos en la masa, sabemos, estos son los elementos de responsabilidad. Pero además tenemos temor de que se fugue porque, y ahí empieza a alegar, porque la pena puede ser de tantos años, porque no tiene arraigo en la ciudad, o porque tiene otro antecedente. Esto, terminado él, se le da la palabra al defensor para que el defensor responda, y si alguno ha llevado a alguien que tenga que declarar, presta declaración. Eso ocurre delante de la gente, muchas veces está presente la víctima, los familiares del imputado también, y el juez casi en forma inmediata resuelve. Digo casi en forma inmediata porque muchos están resolviendo en el mismo momento, allá en forma oral, algunos prefieren resolver dentro de las 24 horas, lo que es posible, y eso es sorprendente. Hay algo que suena, por lo menos para mí, imagino que para el hombre de a pie, mucho más increíble, o menos frecuente, para ser más exacto, que es la situación de escuchar cada vez que hay un móvil de algún periodista en la calle decir, está presente la policía, está presente los familiares, vecinos, y está presente el fiscal en el lugar donde el hecho se generó y se llevó adelante. Era realmente poco frecuente, digamos, que una autoridad judicial, usted fue juez de instrucción también durante largos años, y contará su experiencia si se constituía en el lugar de los hechos o no, pero era poco frecuente, digamos, encontrar una autoridad máxima, incluso hasta el fiscal regional se constituye, por ejemplo, sí, en Fesia, el doctor Fesia, se constituye en los lugares del hecho. Esto también, digamos, le genera una suerte de confianza en la población de decir, bueno, la policía, además de manejar el sumario, no tiene ni, muchas posibilidades de tal vez alterar lo que se colecta en el primer momento de los hechos. En el viejo sistema, como todo lo escrito, era muy difícil para el mejor juez y para el mejor fiscal estar presente en los lugares del hecho porque él tenía que estar en su escritorio escribiendo, sino ¿quién le hacía su tarea? A veces iban, a veces los jueces iban, pero no podían hacerlo mucho, era una imposibilidad. En el nuevo sistema, en cambio, la idea nuestra es, en la medida de lo posible, que los fiscales estén presentes. Digo en la medida de lo posible porque no se puede estar en todos los lugares por una imposibilidad material. No tenemos todavía todos los fiscales, estamos teniendo el 50% de los fiscales, y eso ha hecho que, por ejemplo, yo no haya dado ninguna orden disponiendo que deben estar en los lugares del hecho. Hay una recomendación, traten de estar, pero lo tienen que manejar con cierta prudencia, porque en rigor, si nosotros tuviéramos ámbitos de confianza y personal de confianza para que hiciera la investigación, el fiscal donde debería estar es en las audiencias y no haciendo esto. Pero bueno, yo creo que sí, lo está haciendo y está muy bien visto por la gente. Estamos dándonos cuenta de que muchas veces presentándose el fiscal en el lugar del hecho, oye comentarios de la gente, que no se anima a declarar porque tiene miedo, pero dice, no, fue aquel o fue este, y entonces le pueden sacar, bueno, convencerlo, denos los datos. Estamos logrando el acercamiento, estamos tratando de lograr ese acercamiento con la población. No va a ser fácil esto, porque como digo, no pueden los fiscales estar presentes en todos los hechos, pero se está haciendo. ¿Quedó a su criterio, y usted fue gran responsable de que avance incluso la discusión legislativa acerca de la creación del órgano de la Policía Judicial, que bueno, que tuvo un veto a finales del año pasado del Poder Ejecutivo, un hachazo importante en los artículos principales de la ley? ¿Cómo se subsanó con el paso del tiempo, que no ha transcurrido mucho, ciertamente? ¿Cómo cree usted que se va a subsanar esta posibilidad de tener una policía realmente auténtica, genuina, cuadros nuevos dentro del esquema de la seguridad pública y de pesquisas nuevos en el nuevo sistema de enjuiciamiento penal? ¿Cómo cree que se puede subsanar? ¿Hasta cuándo cree usted que puede durar el periodo de readaptación del policía que venía de distintas unidades especiales y que ahora está cumpliendo tareas dentro de la Policía de Investigaciones y abrirse camino hacia una policía auténticamente genuina, con cuadros nuevos encargados de ser investigadores? Sí, a ver, la idea de crear
una policía de investigaciones. A mí incluso me gusta ni siquiera darle de la denominación de policía, porque la raíz de la palabra policía es mantener el orden. Y acá lo que tienen que ser son investigadores, claro. Pero no dedicados a mantener el orden. Pero la idea mía es que tiene que haber un cuerpo de investigadores separados para que se especialicen, porque tienen que aprender muchas técnicas, tienen que aprender el manejo de mucha aparatología y tecnología nueva, y después tienen que tener una permanencia. El investigador debe saber, yo soy investigador y voy a tener permanencia como investigador, y además dependo del fiscal, del quien dirige la investigación. Esto en la actualidad no se daba porque hacían al mismo tiempo tareas de prevención y tareas de investigación, y dependían de dobles comandos, digamos, lo cual no es bueno. A mi modo de ver, y por eso yo aposté muy fuerte a ello, lo ideal sería, que es por otra parte lo que dice el código, crear un organismo de investigaciones nuevo. La legislatura lo aprobó por unanimidad, pero bien, el Ejecutivo después encontró algunos problemas y lo devolvió. Yo creo que el problema de esto se va a tratar durante este año, los legisladores van a buscarle alguna solución, y yo creo que el Ejecutivo también. Yo estuve hablando personalmente con el gobernador después que él había interpuesto el veto, y él me dijo que no se oponía a la creación del organismo de investigaciones, sino que a ciertos aspectos, porque a su entender desquiciaba la administración pública, pero no hay una oposición. Yo creo que este año nosotros vamos a tener un organismo de investigaciones. Ahora, en el interín había que hacer algo, y ese algo se está haciendo con el ministro de Seguridad, con el Ministerio de Seguridad. En el Ministerio de Seguridad ya está creado un nuevo cuerpo que todavía está dentro de la policía, todavía depende del Ministerio de Seguridad, que es una policía de investigaciones. Y la característica que eso tiene es que para integrar ese cuerpo de investigaciones tienen que pasar por un control en el que toma parte también la Fiscalía, para ver qué antecedentes tienen esas personas y para ver qué facultades, qué capacidades tienen para hacerlo. Tienen una retribución tanto distinta porque esa gente no se puede ocupar de hacer esas horas extras en los que se no puede ser un policía en situación en tareas de seguridad, digamos, de calle, claro. Y eso ya está dando resultados. Ya está dando resultados. No son mucha gente todavía en la provincia, pero ya hemos avanzado, ya está dando resultados. Vos me comentabas hace un momento de que algo que ha ocurrido en Rosario. En Rosario, interviniendo esta policía, los allanamientos han tenido un 90% de efectividad. Antes los allanamientos eran escasamente efectivos porque se filtraban informaciones por una cantidad de circunstancias. Un 90% de efectividad en los allanamientos es algo altísimo, lo cual está indicando una profesionalización en esa gente. Ahora, ¿qué nos falta? Sí que nos falta. Nos falta, por ejemplo, en ese organismo, en ese cuerpo de investigación, nosotros tenemos que agregar toda la faceta técnica, todo lo que se solía llamar la policía científica. Bueno, ahí está haciéndose también ahora todo un relevamiento, lo está haciendo el propio Ministerio de Seguridad, para ver qué médicos, qué bioquímicos, qué químicos van a pasar. Entonces ahí vamos a empezar a armar algo mucho más grande. Hace algunos días, y basado en información producida por la policía de Rosario, en cuanto a la tasa de esclarecimiento de homicidios, el procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, y a partir de que el dato arrojaba que desde la mitad del año pasado hacia final del año pasado, un 50% de los homicidios eran esclarecidos según solamente la policía como usina de información. A partir de ese universo, digamos, de esa fotografía, el procurador dijo: la inteligencia criminal, un tema que ya, digamos, circuló bastante por medios y también por la política y por la justicia, la inteligencia criminal está quebrada. ¿Comparte esos dichos? ¿Lo puede tamizar de otra manera? ¿Cómo lo ve? Yo no he tenido acceso. El procurador se refirió a hechos ocurridos antes de que entrara en funcionamiento el nuevo con sistema. Esa salvedad, claro, lo pregunto, sí. Por eso yo no tengo acceso a los datos que él puede haber tenido. Yo de lo que puedo hablar es de lo que está ocurriendo desde el 10 de febrero en adelante. Sí, todo lo que uno puede ver es que debe avanzarse en el
en lo que antes o que se sigue llamando también en la inteligencia criminal, para lo cual se requiere un funcionamiento de datos estadísticos muy importante, que hay que preparar sistemas para saber qué es lo que está ocurriendo. Es decir, a ver, todos tenemos la sospecha, una muy firme sospecha, de que el narcotráfico es un factor que está disparando la violencia en los barrios. Bueno, pero eso hay que saberlo. Yo, por ejemplo, estoy firmando convenios con las distintas municipalidades porque también se ha detectado un dato que hasta el momento estaba desperdiciado. En las municipalidades, fundamentalmente Rosario, pero ahora hacemos un convenio aquí también en Santa Fe, han podido comprobar que una gran cantidad de personas que han entrado heridas de bala en algún momento a los hospitales públicos, casi siempre diciendo no sé cómo fue, no sé quién me hirió, a los pocos tiempos o pasado algún tiempo caen como imputados por haber ellos mismos tomado armas, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una línea de investigación que no está bien aprovechada. En ese sentido yo creo que tenemos que elaborar nuevas inteligencias para la investigación. Pero ocurría algo en el viejo sistema, que yo creo que eso es lo que puede haber entorpecido esto. En el viejo sistema, cada juez se investigaba con un criterio distinto. Y esos criterios muchas veces eran transmitidos a la policía, no haga esto, haga aquello. Y eso imposibilitaba una línea constante de investigación. Ahora los fiscales, en cambio, como tenemos la línea de investigación a cargo nuestro y como tenemos permanencia en este sentido, creo que va a facilitar que se establezcan esas líneas. La semana pasada una legisladora me consultaba, en realidad compartía una opinión conmigo, y a propósito de que los familiares de esta chiquita Serena Martínez, que recibió un balazo en la cabeza en diciembre cuando estaba en el patio del Club Regatas, los familiares durante estos últimos días estuvieron pidiendo en distintos medios que aparezcan testigos. Digamos. Hay 8 personas detenidas, hay una prueba colectada interesante, pero estaban pidiendo más colaboración del vecino. Y uno escucha frecuentemente también que, y sobre todo en una geografía como Alto Verde, que está a 15 minutos del centro de la ciudad, pero parece que está a una distancia mayor de todos los controles o de toda la asistencia del Estado, ciertamente hay temor en declararlo. Cualquiera de nosotros podría tener un temor, sobre todo si después tiene que volver al barrio, ¿no? Por supuesto. ¿Hay alguna herramienta que proponga el nuevo sistema de enjuiciamiento para declarar, pongamos una figura altamente conocida como identidad reservada? No lo tiene. La figura esa del testigo de identidad reservada está previsto únicamente en la Ley Nacional para la Investigación de Drogas y en algunos otros casos muy particulares. Nosotros no. Pero lo que sí tiene el nuevo Código Procesal es el mandato de que se tiene que dictar una ley de protección a los testigos y a la víctima. Por distintos desencuentros, el año pasado esa ley no se dictó y es algo que nos está debiendo todavía la legislatura, una buena ley de protección al testigo. Ahora, ya que estás hablando del fenómeno Alto Verde, ¿no es cierto? En Alto Verde tengo entendido que el municipio, en conjunto con la provincia y la policía, está preparando alguna forma de intervención no represiva, sino integradora de la policía, que ya se hizo en algunos barrios, donde apoyándose la municipalidad en el gobierno de la provincia, se urbanizó mejor y lograron un descenso. Yo creo que en Alto Verde lo que hay que hacer es eso, porque allí vive muy cerca nuestro, muy al lado nuestro, mucha gente muy correcta y muy trabajadora. Me parece que haciendo un plan integrador se puede no terminar, pero por lo menos volver a sus causas normales estos datos de violencia que terminaron pobre con la vida de esta chica. Desconocía esto último que agregaba usted, pero volviendo a lo anterior, inmediatamente anterior. ¿Qué herramientas tiene un testigo que tal vez es un testigo clave o tiene mucha información para ir a declarar, digamos, que tiene mucho temor en ir a declarar y no está aprobada esta ley que usted comentaba de protección de testigos? ¿Tiene que volver al barrio? ¿Hay alguna herramienta de subvención? ¿Puede trasladar la familia a otra ciudad? En ese caso nosotros lo que hacemos es pedir la colaboración de los denominados CAJ, Centros de Asistencia Judicial, que tienen ese tipo de función.
para asistir a esto. Es lo que estamos haciendo en estos momentos. Y ellos actúan. Doctor de la Saba, gracias por la visita. No, al contrario, gracias a la oportunidad de poder hablar con toda la ciudadanía. Gracias, que tengan buenas noches. Vamos a la pausa. Tras la pausa vamos a contar a 1 año y medio del asalto al Banco Macro en Santa Fe, aquí en el centro de la ciudad. Entre el 8 y el 9 de septiembre del 2012, entre 8 y 10 personas ingresaron al Banco Macro en Santa Fe, estuvieron varias horas trabajando dentro de la entidad bancaria, vulneraron 77 cajas de seguridad, robaron el contenido de 67 de ellas. Vamos a contarles en qué ha avanzado la justicia dentro del viejo sistema de investigación, quiénes son las personas que están detenidas y qué puede ocurrir si avanza este periodo de prueba que ya estamos transitando. Tras la pausa, toda la data del robo al Banco Macro ocurrido en el 2012. Entre el 8 y el 9 de septiembre del 2012, durante largas horas, una banda de asaltantes cordobeses ingresó a la sucursal Santa Fe del Banco Macro. Fue muy difícil empezar a rastrear el hilo del caso, porque además había un gran desconcierto ante todo esto. Y acá el primer tema a analizar es si de parte del Banco Central, que tenía la obligación de contralor respecto a las entidades financieras, había habido una prórroga de la circular 5.308 que obligaba a blindar las cajas de seguridad. La responsabilidad policial para asistir al llamado de emergencia o para garantizar la seguridad en la zona, ¿está alcanzada por esta investigación? Sí, también está a cargo mío. Pero sí, hay personal que se está investigando. Policial.